Bien, entonces, como les dije recién, lo que vamos a ver hoy día son aplicaciones de la derivada. ¿Ya? La primera aplicación fundamental es cómo llegar a hacer el análisis respecto de la gráfica de una función cualquiera. ¿Ok? Entonces, yo ya les escribí en la pizarra un pequeño resumen que dice relación con todos los elementos que ustedes tienen que tener considerados para poder hacer el análisis de una función. ¿Ya? Yo voy a ir paso por paso mostrándoles y explicándoles en un ejemplo particular, ¿de acuerdo? Pero esto se puede generalizar para cualquier ejercicio. Entonces, lo primero que uno tiene que analizar es analizar dónde uno va a trabajar y va a analizar y estudiar la función. Y eso me refiero a para qué valores de X vamos a hacer el análisis de la función. Claramente eso es viendo el dominio de la función. Tenemos que recordar que si la función tiene una estructura tal que es una fracción, hay que preocuparse que el denominador sea distinto de 0, y quitar esos valores de X tales que el denominador es distinto de 0. Si la función tiene una estructura donde aparecen raíces, donde el exponente es un número par, o sea, un 2, un 4, un 6, un 8, tenemos que preocuparnos que el argumento de esa raíz siempre sea mayor o igual que 0, ¿de acuerdo? Y si la función es un logaritmo natural o un logaritmo, la base que sea, tenemos que preocuparnos que el argumento de ese logaritmo siempre tiene que ser mayor estricto que 0, ¿de acuerdo? Si estamos en casos distintos, como por ejemplo este, que es un polinomio, el dominio de esa función son todos los reales, ¿cierto? Porque no hay peligro en ninguna parte, para ningún valor de X. Entonces vamos a tener primero que el dominio de esta función son todos los reales, por lo tanto el análisis lo vamos a hacer en todos los números reales, ¿ok? Bien, después de eso, aquí vamos a llamar los puntos críticos. Los puntos críticos son los puntos donde la primera derivada es igual a 0 o donde f' de x no existe. Eso no lo incluí en el apunte, así que agréguenlo ustedes cuando bajen el archivo. Los puntos críticos son los puntos donde la primera derivada es 0 o donde la primera derivada no está definida, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestro caso particular de nuestro ejercicio, vamos a necesitar la primera derivada, ¿ya? Le vamos a sacar aquí mismo, f' de x, ustedes saben que esto es 3x cuadrado menos 12x más 9, ¿de acuerdo? Entonces, para sacarlo, primero, esta primera derivada existe para todos los valores de x, ¿cierto? No hay problema en ninguna parte, ¿por qué? Porque es un polinomio. Entonces, ahora tenemos que tomar la primera derivada e igualarla a 0. Entonces nos va a quedar que 3x cuadrado menos 12x más 9 igual a 0. Y tenemos que identificar cuáles son los valores de x tal que esa expresión vale 0. Entonces claramente nosotros podemos factorizar por 3, de donde nos va a quedar, factorizando, sería 3, 1, menos y menos, ¿no es cierto? Menos 3 por menos 1 nos da 3, y menos 3 menos 1 nos da menos 4, ¿cierto? Que es lo que acompaña aquí. Por lo tanto, de aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un punto que es el 3, y otro punto que es el 1. Acuérdense que un producto es igual a 0 cuando cada uno de los factores vale 0. Y estos que están acá son los puntos críticos o posibles máximos o mínimos de la función. Entonces son los posibles máximos o mínimos de la función. Hay dos criterios para poder determinar si son máximos o mínimos, ¿ya? Hay un primer criterio que le puse uno romano, que corresponde al criterio de la primera derivada, que en el fondo, ¿qué nos dice? Nos dice, usted ubique en la recta real, tenemos de menos infinito x sub 0, de x sub 0 más infinito, y analice el signo de la primera derivada. Si la primera derivada es mayor que 0, significa que en ese intervalo la función es creciente. Si la primera derivada en este segmento entre x sub 0 y más infinito es menor que 0, significa que la función es decreciente. Lo mismo, o vamos a tener este otro caso, que cuando f' es menor que 0, mayor que 0. Entonces, vamos a hacer este ejemplo, lo vamos a hacer analizando los dos criterios, pero ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos, ¿de acuerdo? Basta que utilicen uno solo, ¿ya? Entonces, usando el primer criterio, que sería el criterio de la primera
derivada, ¿qué tenemos que dibujar? Dibujamos primero el dominio de la función. En este caso particular de esta función son todos los reales, ¿no es cierto? Entonces, dibujamos los puntos de manera ordenada, de menor a mayor. Por ejemplo, aquí ponemos el 1, aquí ponemos el 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos, aquí si ustedes observan, se definen 3 intervalos, de menos infinito a 1, de 1 a 3, y de 3 a más infinito. ¿Ya? Entonces, tomamos la primera derivada y evaluamos en un número que esté entre menos infinito y 1. ¿Cuál? Uno facilito, el 0. ¿Cuánto sería f' evaluado en 0? F' evaluado en 0 va a ser 0 menos 0 más 9. Va a ser 9, que es un número que es mayor que 0. ¿Qué significa eso? Que para x entre menos infinito y 1, la función acá es creciente. ¿De acuerdo? Después tomamos un número entre 1 y 3, sin tomar estos valores, sino que entre 1 y 3. Por ejemplo, el 2. ¿Cuánto sería f' evaluado en 2? Evaluado en 2 sería 2 al cuadrado, 4 por 3, que es 12. 12 menos 24, 12 menos 24 es menos 12, menos 12 más 9, nos queda un número negativo, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? Significa que entre 1 y 3, la función es decreciente. ¿Ok? Después, tomamos un número entre 3 y más infinito, por ejemplo el 4, f' evaluada en 4, sería 4 por 4, 16, 16 por 3, menos 12 por 4, que es 48, más 9, y esto nos da positivo o negativo. Nos da positivo, ¿no es cierto? ¿Sí? El 4 por 4 cuadrado es 16 por 3, menos 12 por 4, que sería 48. ¿Ya? Se va. Entonces nos queda f' de x mayor que seno, significa que aquí la función es creciente. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Si la función sube y después baja, o sea, es creciente y después decreciente, significa que en el punto 1, ojo que nosotros estamos analizando y vamos a graficar la función. Por lo tanto, cuando hablamos de un punto, tenemos que hablar de la abscisa y la ordenada, las dos componentes del punto, ¿ok? Entonces, 1, f de 1, si sube y baja, significa que en el 1 hay un punto que es un máximo, ¿de acuerdo? Y después, si baja y sube, significa que en el 3, f de 3, hay un punto que es un mínimo. Si la función, por ejemplo, de aquí crece y de acá también crece, significa que este punto, que es un punto crítico, no es un punto, no es ni un máximo ni un mínimo. ¿De acuerdo? Cuando cambia, o sea, creciendo, decrece. Este es un máximo. Decrece y después crece, este es un mínimo. ¿Ok? Esta es la conclusión que acabamos de sacar, y en un ejercicio bastaría con esto para poder definir el máximo y mínimo, y no necesitamos hacer nada más. Pero yo les voy a mostrar cómo hacerlo también con el criterio de la segunda derivada, porque van a haber algunos casos en que usando el criterio de la segunda derivada es más fácil y más rápido, ¿de acuerdo? Pero ustedes eligen cualquiera de los dos, ¿ok? Voy a borrar acá esta parte porque no quiero borrar el formulario. Entonces, en el mismo contexto, ahora vamos a usar el criterio de la segunda derivada. Para usar el criterio de la segunda derivada, obviamente necesitamos la segunda derivada, que sería 6x menos 12. ¿De acuerdo? Entonces, mismo punto, usando criterio de la segunda derivada. ¿Qué nos dice la segunda derivada? El criterio que está acá. Si f segunda evaluada en el punto es mayor que 0, entonces el punto es un mínimo. Si f segunda evaluada en el punto es menor que 0, entonces en el punto hay un máximo. Entonces vamos a usar f segunda evaluada en el punto número 1, para ver si uno es un mínimo o máximo. O sea, lo que estoy haciendo es como que si no hubiésemos hecho esto, ¿de acuerdo? ¿Ya?
¿Cuánto es la segunda derivada evaluada en 1? Sería 6 menos 12, que sería menos 6. ¿Es menor que 0 o mayor que 0? Es menor que 0. Estamos acá, en este caso, menor que 0. Por lo tanto, en el punto 1, f evaluado en 1, habría un máximo. Que era lo que nosotros habíamos concluido antes, ¿cierto? ¿Qué pasa ahora si tomamos la segunda derivada y evaluamos en 3, que es el otro punto crítico? Nos va a quedar 6 por 3, 18, menos 12, bueno, no importa el número, nos queda mayor que 0, por lo tanto, en el punto 3, f de 3, tenemos un mínimo. ¿De acuerdo? O sea, vuelvo a insistir, ustedes lo hacen con este análisis o con el análisis de la segunda derivada. Hasta este momento tenemos definidos los máximos y los mínimos, ¿ya? Y por lo tanto sus respectivas concavidades, ¿ya? O sea, bueno, uno además puede escribir acá, que no lo voy a escribir para no rayar tanto la pizarra, que los intervalos donde la función es creciente es de menos infinito a 1 abierto, unión desde 3 abierto hasta más infinito. Ese es el intervalo donde la función es creciente. Donde la función es decreciente desde 1 abierto hasta 3 solamente. Abierto, siempre se pone abierto en estos extremos. ¿De acuerdo? Ya. Ahora vamos a analizar los puntos de inflexión. Para encontrar los puntos de inflexión, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar la segunda derivada e igualarla a 0 y despejar x. Entonces tomamos f segunda y la igualamos a 0. Entonces la segunda derivada en nuestro caso es 6x menos 12 igual a 0 y nos va a quedar x igual a 2, ¿no es cierto? Este que está acá es un posible, digo posible porque tenemos que confirmar que es un punto de inflexión, es un posible punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Donde es un punto a partir del cual la concavidad de la función cambia, ¿ya? Acuérdense, cuando hablamos de concavidad positiva, así es hacia arriba, así hacia arriba, como una sonrisa, y concavidad negativa es hacia abajo, ¿de acuerdo? O algunos textos dice cóncavo hacia arriba y convexo hacia abajo, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo analizamos las concavidades? Acá nos dice, bueno, de nuevo, haga un dibujo, ponga el punto que usted tiene que analizar, donde acá se pone el dominio de la función. Acá el punto que vamos a analizar, que es el punto 2. ¿Dónde evaluamos ahora? Ahora vamos a analizar qué pasa con la concavidad desde menos infinito hasta 2, abierto, y desde 2 abierto más infinito. Entonces hacemos lo mismo, pero ahora la diferencia es que vamos a evaluar en la f segunda. Tomamos un punto entre menos infinito y 2, por ejemplo, el 0. La segunda derivada, al evaluar en 0, nos queda positivo o negativo. Fíjense, f segunda evaluado en 0 nos quedaría 0 menos 12, eso es menos 12, o sea, nos queda negativo. ¿Qué significa que la segunda derivada en este intervalo sea negativa? Significa que la concavidad acá es hacia abajo, concavidad negativa. ¿De acuerdo? O convexa. Después, tomamos un punto entre 2 y más infinito, por ejemplo, el 3. ¿Cómo nos quedaría f segunda evaluada en 3? Sería 6 por 3, 18, menos 12, son 6, ¿no es cierto? Positivo. O sea que la segunda derivada acá es mayor que 0, o sea que la concavidad es positiva. Si en el punto que uno está analizando la concavidad cambia de negativa a positiva, o de positiva a negativa, si hay un cambio, significa que en ese punto hay un punto de inflexión, efectivamente es un punto de inflexión. Si no hay un cambio de concavidad, significa que este punto no es punto de inflexión. ¿Ok? Ya, por lo tanto, vamos a tener que, como cambió de concavidad negativa a concavidad positiva, en el 2, toma f de 2, sí es un punto de inflexión. ¿De acuerdo?
Y con estas herramientas ya podemos hacer un esbozo del gráfico relativamente bueno, ¿ya? Entonces voy a borrar la pizarra ahora para que podamos hacer el gráfico, ¿ya? Entonces, vamos a guardar acá abajo. A ver, teníamos de los puntos, teníamos el 1, f de 1, que es un máximo. Fíjense que para poder dibujar los puntos de manera lo más precisa posible necesitamos tener la abscisa y la ordenada, ¿cierto? Necesitamos conocer f de 1, f de 3 y f de 2 para la gráfica, ¿ok? Entonces vamos a calcular cuánto es f evaluado en 1. F evaluado en 1 sería 1 al cubo, menos 6 por 1 al cuadrado, más 9 por 1 más 3, ¿no es cierto? O sea, nos quedaría 1 menos 6, menos 5 más 9, menos 5 más 9, nos queda 4, y 4 más 3, 7. Después vamos a calcular f en 3, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 3 por 3, 9, 6 por 9, 54, ¿está bien? Y 9 por 3, 27, más 3. O sea, se va este y este, ¿está bien? Nos queda 3. Y después vamos a calcular f evaluado en 2. Sería 2 por 2, 4 por 2, 8. 2 por 2, 4, 6 por 4, 24. 9 por 2, 18, más 3. O sea, nos va a quedar 2, 5 parece. ¿Está bien? 26, 24, 2. Claro. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Nos vamos a anotar acá. El 1, f de 1, que es 7, es un máximo. El 3, f en 3, que nos dio 3, es un mínimo. Y el punto de inflexión, que es 2,5, es punto de inflexión. ¿Ya? Y vamos a dejar esos puntos guardaditos para hacer un esbozo de la gráfica. Bien, entonces. Y dibujamos los puntos, ¿ya? Primero vamos a dibujar el punto 1,7. Por acá. Por acá, este dice que es un máximo. Entonces le ponemos máximo. Después, el 3,3. Por acá es un mínimo. Y el punto 2,5 es un punto de inflexión. 2, 3, 4, 5, como por acá, es un punto de inflexión. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería la gráfica? A ver. Ya. Entonces, la gráfica sería... Ahí cambia la concavidad y de ahí sube hacia arriba. Y esa gráfica que está ahí corresponde a la gráfica de la función original. ¿De acuerdo? Entonces, esta función es creciente de menos infinito hasta el 1, creciente, unión desde el 3 al más infinito, bueno, es conveniente ponerle el 1, el 3, ¿ya? Y decreciente desde el 1 hasta el 3, en ese intervalo. Tiene un máximo en el 1,7, tiene un mínimo en el 3,3, y el punto de inflexión el 2,5. ¿De acuerdo? Y eso es todo lo que corresponde a análisis de una función para poder, sería como la primera aplicación de derivadas. Espero que se haya comprendido. ¿Okay?